estamos en contrastes. Y esta ciudadanía pues se mostró crítica y pues le dio el triunfo a otros candidatos, que yo no sé si son los mejores. Salvo el caso de Corral, yo también me alegro mucho porque ha sido quizás sea el último panista, el último fiel panista a los principios, que no se vende, o sea, es un hombre que de la talla de Luis Álvarez, del Maquillo, Peraza, no, de los que han hecho y de los que han luchado por una opción política distinta, es un hombre sumamente serio. Entonces, a mí esto es lo que me llama la atención. Seguramente mis compañeros tampoco estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que una vez más queda demostrado que el sistema electoral y el sistema de partidos está muy por atrás de las demandas de la sociedad. De repente nos quejamos que la sociedad no participa, que la sociedad no esto, que la sociedad no aquello. Sin embargo, estos elementos, estos chispazos ahí que salen de las sociedades locales en este caso, pues son muy importantes y son muy interesantes. Es cosa de que ahora a estudiar qué fue lo que pasó y lo que lidera esto y cómo se configuran los nuevos gobiernos y viene la cosa más interesante. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Oniel, yo sí quiero decir, además ahí están las grabaciones, que quede claro, que por ejemplo es una gran sorpresa que perdiera Veracruz. O sea, el PAN estaba fuerte, pero la verdad es que no le hacemos el éxito total al PAN. Tlaxcala, la verdad que también otra sorpresa, pensamos que sí iba a quedar en la izquierda. Tlaxcala, la verdad sí veía fuerte el PRD, y Zacatecas también es una sorpresa, ¿no? Entonces, digamos, esos tres estados son tres elementos que no tenemos considerados y que la verdad fue una sorpresa, yo creo que también para otros diferentes analistas en el tema de las elecciones. Ahora sí, ¿hay sorpresa sobre este tema? Pues yo creo que en realidad yo no veo tanta sorpresa en el que perdiera el PRI. Ahí sí coincido con Fernando. Creo que lo que nos deja ver esta elección es que todavía ayer, si uno sintonizaba los noticieros o los programas de análisis, muchos analistas, antes de que salieran los PREP o los conteos rápidos con encuestas de salida, todavía se mostraban, se veía un panorama más competitivo, más reñido, digamos, ¿no? Y realmente había preocupación incluso por esta ausencia de voto de castigo. Por ahí se decía que todavía era muy temprano para llamar un ganador en el caso de Veracruz. Yo creo que estos tres casos que menciona Fernando, yo ahí coincido, nos muestran un elector o un electorado bastante racional, bastante capaz de castigar a los malos gobiernos. También el caso de Oaxaca hay que reconocerlo, es decir, también aquellos gobiernos que vienen de la oposición, que incluso llegaron por la vía de las alianzas y que no dieron resultados tan satisfactorios, en el caso de pues también enfrentaron, digamos, ese juicio en las urnas. En general, tal vez la sorpresa es que la izquierda no haya, digamos, logrado capitalizar tanto como sí lo logró hacer Acción Nacional, que al parecer se perfila para ganar 7 gubernaturas, con más las 3, si no me equivoco, que ya tiene, llegará a 10 gubernaturas gobernando. Me parece que tal vez ahí la, digamos, fragmentación de la izquierda, sobre todo en donde hubo coaliciones PAN-PRD, pero también Morena compitió de manera separada, quizá le restó en algunos estados fortaleza al mecanismo de las alianzas anti-PRI, como se había planteado. Yo creo que tendencias importantes, y eso ya es una tendencia que viene de largo plazo y que hay que reconocer, hay cada vez una mayor fragmentación del voto. Estamos viendo ya un sistema de partidos que, a diferencia de la década pasada, que todavía hablábamos de bipartidismos o de sistemas de 2 partidos y medio en los estados, sobre todo en las elecciones para gobernador, cada vez son, digamos, lo que vemos es un sistema multipartidista de 3 o más partidos ya compitiendo en el ámbito de lo local. Las políticas de alianzas, las decisiones que toman los partidos, los candidatos que estos eligen, se vuelven un factor crucial. Sorpresas también, creo yo, hay un descontento, todos lo sabemos, creo que también se manifiesta en el bajo porcentaje de votación, abstencionismo, pero este descontento, los mismos números nos lo dicen, la gente está votando más partidos, es decir, más partidos se llevan un caudal de votos relevante en las elecciones locales, pero partidos al fin. Es decir, la opción de los independientes en esta elección no hubo ninguna sorpresa, con pronto en el caso de Nuevo León con Jaime Rodríguez,
el mejor posicionado era Barraza, si no me equivoco, en Chihuahua, y no logró realmente ser tan competitivo como las encuestas en el momento lo indicaban. Es curioso, es decir, hay un descontento de la gente con la política, con los gobiernos, pero no se canaliza a través de la vía independiente o de third parties o, digamos, outsiders, sino se canaliza más bien a través de los partidos. Y curiosamente el partido que más recibe votación es un partido tradicional, ni siquiera es Morena en este caso, que logró ser competitivo y sobre todo en la capital del país, ahí es donde muestra que es la primera fuerza política hoy por hoy. Pero creo que en ese sentido habría que reconocer que tal vez los independientes y no fueron tan exitosos y no nos debe sorprender. Toda nuestra transición democrática, todas las reformas institucionales fueron hechas para fortalecer al sistema de partidos y son demasiado fuertes, tienen muchos recursos con los cuales los candidatos independientes, ya lo hemos platicado en anteriores programas, no cuentan, y bueno, y eso merma mucho su competitividad. Fíjate que en ese sentido yo sí creo que lo que no nadie vio, o por lo menos no alguien conozco, es este triunfo del PAN. Yo creo que hasta el mismo PAN le sorprende, ¿no? Tener la verdad. Entonces, yo creo que aquí sí, claro que sí. Ricardo Anaya lo dijo ayer 3 Sí, veces, claro, como un chorro de veces. Sí, perdón, íbamos sí. a ganar. Históricamente el PAN nunca ha ganado en una elección 3 gobernaturas, y sabes que ganan 7, ¿no? Con algunas alianzas con el sí, claro. Hay que reconocer también. Pero ahí va también, yo creo que las sorpresas para el PAN, 7 gobernaturas con alianzas, pero al final 7 de que nunca habían ganado tantas, pues. Claro, pero en festejo total. No, sí, totalmente, Anaya está con todo, pero la otra parte también, que lo habíamos platicado durante todo este tiempo, las alianzas PAN-PRD, pues al final están funcionando, pues. Digo, estábamos viendo esta parte donde yo me acuerdo que decíamos, bueno, los candidatos del PAN-PRD no están siendo apoyados por los mismos partidos, pero al final hay 3 gobernaturas, Veracruz, Quintana Roo y Durango, que fueron en alianza y que fueron ganadas, ¿no? Otra de las sorpresas es que Durango y Tamaulipas nunca habían sido gobernadas por el PAN y hoy son gobernadas por el PAN. Y claro, pues la sorpresa que a varios nos agrada, después de 18 años del PRI en Chihuahua, pues llega Javier Corral, muy a pesar de todas las encuestas, que lleva un amplio margen, ¿no? Y a pesar del PAN y lleva un amplio margen de puntos sobre el PRI, ¿no? Y claro, la otra es que pues no figura un independiente como lo pensábamos, ¿no? Como en algún momento pensamos que a lo mejor iba a ganar, o incluso Morena en Zacatecas, que quedó pues abajo totalmente. Yo creo que sí hay sorpresas y ayer justo en el programa de nuevo de debates de Joaquín López Dóriga dice, bueno, entonces esto es un buen preludio para el 2018, sería una pregunta a analizar, ¿no? ¿Cuál va a ser el panorama? Bien lo acaba de decir el doctor O'Neill, ahora 10 gobernaturas sobre el PAN, ¿no? ¿Hace cuánto o hace mucho? No sé si hubiera existido esa cantidad de gobiernos para el PAN, y entonces sería un momento de echarle cuentas cuántos ciudadanos electores serían para el PAN en la República, ¿no? Y cuántos se quedan en el PRI, definitivamente el PRI pues es un partido que fue golpeado, y si nos fijamos, los golpes fuertes fueron Veracruz y SAR, no gana el PRI. Los golpes fuertes fueron Tamaulipas y tampoco gana el PRI. Oaxaca es un estado donde sí ganó, pero bueno, ya también entendemos y atendemos a los demás cuestionamientos. No, se me hace una elección importante, interesante, y sí, para mí sí hubo muchas sorpresas. No, y por ejemplo, digo, perdón que insista, pero la verdad es que sí me da mucho tema esto de que Corle ganada, y a pesar del propio PAN, que le da las gracias, le da las felicitaciones Ricardo, pero así Anaya, pero desde lejitos, ¿no? Así te deseo muy... Bueno, también digo el contexto al interno, ¿no? Ellos fueron contendientes a la presidencia y pues sí se dieron cuenta. Ok, muy bien. Vamos, de los estados que son muy importantes en tema de participación, en tema de, porcentual, tenemos a Veracruz, que ahora ya no va a ser del PRI, tenemos a Puebla que tampoco, Sinaloa sí es del PRI, Oaxaca que tampoco, Chihuahua que tampoco, Hidalgo que sí. Entonces vemos que realmente de los 2, 4, 6 primeros... En Oaxaca sí ganó el PRI. Ganó el PRI. Perdón. Entonces tenemos tenemos Sinaloa, Oaxaca e Hidalgo, fíjense, de los 5 estados, de los 6 estados más importantes en temas de votación, el PRI conserva 3.
Yo creo que sí, ese es un tema importante, y a lo mejor otro elemento relevante a subrayar es que si alguien ganó, si hubo un ganador en estas elecciones, es precisamente el sistema de partidos tradicional. Los partidos políticos que muchos ya le habían dado su acta de función, pues no, están proponiendo ofertas políticas por las cuales la gente vota, por las cuales la gente puede canalizar su voto de castigo y pueden recambiar a opciones políticas en el poder. Yo creo que otra característica que también nos demuestra que el sistema de partidos está muy vivo es que los que ganaron las elecciones ganaron por 5 u 8 puntos de distancia de su segundo competidor más cercano. Entonces, hay una distribución un poco más equitativa entre los tres principales partidos. La gente votó bastante, votó por el PAN, votó por el PRI y votó por el PRD. Yo creo que tenemos por mucho tiempo más sistema de partidos tradicional. No, sí, la verdad, bueno, con esto me queda claro que se fortaleció coincido contigo, y los independientes pasaron a ser visibles. ¿No estoy de acuerdo, Fernando? Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Reinaldo de que funcionaron las alianzas. Bueno, yo creo que funcionaron el PAN. Pues sí, bueno, él habla de eso. El PRD como partido la alianza en sí, ¿no? Se desdibujó completamente. O sea, el PRD yo creo que ya pues es un partido de cabús. Bueno, pero es esa parte, ¿no? Ya no hay nada que hacer por él, ¿no? Izquierda. Y pues yo creo que Morena se posicionó muy bien. ¿Te parece? A mí me parece que se posicionó muy bien, porque bueno, a las 11 de la noche de ayer, por ejemplo, el PREP de Veracruz lo tiene en primer lugar y queda muy ligeramente abajo del PRI en Zacatecas, y bueno, gana el Distrito Federal. No arrasa como habían dicho que iba a arrasar, pero sí arrasa. Entonces yo creo que Morena se consolida. Morena pues da la idea de que sí puede ser un participante muy muy importante en las cuestiones partidistas. Ahora, bueno, pues evidente que tienen que ser más estratégicos. Yo sí tengo por ahí un pleito. Resumí una vez. Desde el año 2006, ¿es el 6? O el 12, no, desde el 12. Con las encuestas, yo sé que mis compañeros politólogos le tienen mucha fe a las encuestas, y algo de lo que yo decía aquí hace 8 días es que estas encuestas estaban cuchareadas, y prácticamente estos resultados que a muchos les causan sorpresa eran porque se guiaron por esas encuestas cuchareadas. O sea, todavía unos días antes de terminar la campaña había encuestas que en Veracruz le daban al candidato 5 puntos arriba, y Morena no figuraba. Y así en Chihuahua pues le daban al candidato del PRI, le daban 5 puntos arriba de Corral, y Corral termina 10 puntos arriba de él. Entonces pues yo no, ahí sí a mí me dan cada vez más desconfianza las encuestas, porque parece que reflejan pues la realidad del que compra el instrumento, no tanto el ejercicio demoscópico para mostrar cómo se mueve el electorado, sino más bien que están mandadas a hacer para el que gane. Y bueno, la realidad es otra, fue la que estuvo ayer, y por eso hay quien se llama a la sorpresa. Claro, Oniel, en ese sentido, ¿tú qué opinas de las encuestas en temas electorales? Bueno, pues que yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de encuestas: las encuestas que son encargadas por partidos y que a veces son incluso publicadas ahora vía internet, las redes sociales o en algunos medios, pero que obviamente se ve que vienen pagadas o que son parte de la estrategia electoral de un partido, o incluso las encuestas hay encuestas que los partidos no dan a conocer porque son meramente para su uso estratégico interno, y las encuestas de medios, y vamos, allí pues y las casas encuestadoras, algunas con más prestigio que otras tampoco es una ciencia exacta, es decir, se basa en estadística y hay probabilidades de error o de equivocarse, márgenes de confianza. Generalmente las encuestas, digamos, de los medios más reconocidos, sobre todo los de la prensa escrita, pues nos dan un elemento
relevante. Ahora también hay que reconocer que la legislación electoral no permite hacer encuestas precisamente unos días antes, ¿no? Entonces también la estimación se vuelve tal vez más complicada. Sin duda que habrá medios que se equivoquen o casas encuestadoras que se equivoquen, pero por ejemplo, pues tenemos otras herramientas, los conteos rápidos, creo que todos fueron muy precisos, incluso los de Mitofsky, que ha sido muy cuestionada. Creo que las encuestas son un elemento más, incluso si a lo mejor sacáramos hiciéramos un pulse, ¿no? Una encuesta de encuestas y sacáramos el promedio de todas, veríamos que a lo mejor pues, lo que resultó al final pues no está tan alejado de lo que diría ese promedio de todas las encuestas, es decir, pero siempre es un instrumento que puede tener pues, sus errores, ¿no? Y fíjate aquí en el tema que decía Fernando de que Morena logra, digamos, posicionarse, yo estoy en desacuerdo. O sea, no gana ninguna gobernatura. La verdad, digo, una pelea no queda en segundo lugar. Me parece a mí que ninguna elección, si no me equivoco. Zacatecas sí quedó en segundo lugar. En Zacatecas nada más queda en segundo. Bueno, Zacatecas. Pero bien Y ya. posicionado. O sea, Posiciona a Veracruz casi en el segundo, tercero. De tercero quedó en Veracruz. Pero muy Sí, cercano, tercero. sí. en Oaxaca también tuvo un buen desempeño. Entonces, pero no gana ninguna. Y además, digo, gana el Distrito Federal y es su bastión nada más. ¿Te decepciona? ¿Tú qué? No, digo, no es un tema que me decepcione, sino que nada más estoy en contra de Fernando en el sitio que dice que Morena se posiciona, y yo creo que sí también, si nosotros somos críticos, así como hemos sido con otros partidos, creo que tendría que trabajar más Morena, porque la verdad no está dando resultados. O sea, mejor el PRD, que decíamos, no, ya está en la extinción y se va a morir y ya va a encerrar el changarro, no, ya casi le damos la defunción. Y mira, resulta que logra alianzas y logra ganar estados. Entonces, perdón, los datos nos dicen que el PRD sigue existiendo, sigue ahí, y que la Morena no ganó nada. Digo, siendo crítico con los datos. ¿Sí, Fernando? En defensa. Yo creo que el PRD está liquidado. O sea, difícilmente podrá ganar por sí solo una elección. Y de hecho, bueno, esta es una reflexión, más bien quizás para la última parte del programa, pero pues comienzo a adelantarme de esto que ya han señalado mis compañeros aquí sobre el sistema de partidos y que salió fortalecido, pero también hay que entender algo: difícilmente ganará un solo partido. Creo que ahora hay que hacer alianzas, hay que tener una política de alianzas muy estratégica, muy cuidadosa, no solamente sea ganar. Y me refiero al caso de Tlaxcala, por ejemplo. Nadie piensa que... donde, bueno, la candidata del PRD iba arriba, la candidata del PAN, pues luchó contra viento y marea para que no hubiera alianza, amenazó con irse de independiente, vendió a través de las encuestas que ella iba en primer lugar y que ella iba a arrasar el estado, y sin embargo hoy creo yo que hizo un tremendo papelón, porque si hubiera habido alianza, pues hubieran barrido al PRI, pero ante esta necedad, ante esta falta de miras, falta de visión estratégica, pues le dejaron el camino abierto al PRI, y bueno, pues allí está refrendando la gubernatura. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho no alianzas. Entonces, de hecho, no va en alianzas con nadie en ninguna elección. Entonces, Ni a la esquina. Ni a la esquina, es más corregir, no dijo ni a la esquina, ¿no? Y con el PRD, bueno, ni tomado, ¿no? Ni tan siquiera de pensamiento. Entonces, en ese sentido, creo que la Morena, si bien, digo, muchos dicen, bueno, es que es un partido que inicia, pero pues así de nuevo no, porque recordemos que ella trae unas bases desde el PRD y forma con esas mismas bases la Morena, digamos, trae una trayectoria y no logra ganar más que su bastión, que es el Distrito Federal. Entonces yo sí creo que y además sin su política de cero alianzas, creo que ahí tendrá que reconsiderar seriamente Manuel López Obrador nuevas estrategias, si es que quiere posicionarse para 2018. Ese es mi punto de vista. Sí, Carlos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también un punto que va a ser clave va a ser su política de estrategias específicamente del PRD, porque como ustedes saben, pues está dividido entre si aliarse con Acción Nacional, empezar a jugar una política estratégica de con quién aliarse, ya sea con Acción Nacional, o bien la otra opción, aliarse con Morena, ¿no? Entonces,
Yo creo que ahí va a ser muy importante cuál es la decisión que opte el PRD precisamente pues para su supervivencia, ¿no? Y para su supervivencia, sobre todo rumbo a las elecciones presidenciales. Creo que va a ser interesante. Y bueno, ustedes me corrigen, vamos a ver lo de las alianzas. Aguascalientes va solo, gana el PAN solo en Aguascalientes. Sí. Fíjate, ahí está, va solo. El PAN tiene todavía esa, digamos, fuerza de ir. En Chihuahua va solo. Y en Tamaulipas también. Ajá, en Durango va PAN, PRD, y ahí está clara la alianza. En Hidalgo, bueno, ya es PRI, Partido Verde, todos ellos, ¿no? Oaxaca también va en alianza, PRI, Partido Verde, Nueva Alianza. Puebla también va en alianza, PAN, PT, Nueva Alianza, y también con un partido local. Quintana Roo, PAN y PRD. Sinaloa, PRI, Partido Verde, Partido de Nueva Alianza. Tamaulipas va solo. Tlaxcala va en alianza, PRI, Partido Verde, Nueva Alianza. Veracruz va en alianza PAN, PRD. Entonces, y Zacatecas. Ajá. Bueno, y un dato también curioso es que salvo en el caso de Chihuahua, para los casos de Durango, Veracruz y Tamaulipas, los panistas en alianza que ganaron son expriistas, ¿no? Entonces tienes ahí una mezcla, una expresión del sistema de partidos que está muy vivo y coleando, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos ahorita a un corte, bueno, pero queda ahí, bueno, regresemos. Bueno, en este sentido me parece a mí que, pues en general podríamos decir que gana digamos, el país, gana el sistema electoral, el que haya habido pues alternancias, digamos, en ese sentido creo que sí ha sido favorable. Yo que no creo tanto en los institutos electorales, pues la verdad para mí, tengo que confesarlo, ha sido una sorpresa ver pues que ha habido más alternancia de lo que podría yo haber imaginado, y que en este caso se posiciona el PAN, lo cual me parece a mí que eso es interesante. Ahora, no por esto digo, creo que hay que olvidar que todavía hay resquicios de este autoritarismo, ¿no? En ese sentido yo sí quiero decir que, bueno, pues en Hidalgo, como, no sé, como las pocas excepciones o como estados, pues no sé, que se quedaron en el pasado, pues seguimos con una gran compra del voto, con clientelismo, con temas electorales, o sea que el Instituto Electoral no demostró el trabajo que tenía que hacer, o sea, candidaturas que al último tiempo en desfase se registraron, que no se castigó a los partidos políticos. Entonces, en este sentido, también Tlaxcala me parece a mí que hubo ahí también quejas, ¿no? Donde se da el corporatismo, el clientelismo que habíamos ya platicado, pero no sé, en este sentido, Fernando, tú que tengas que decir al respecto de todavía estos rezagos autoritarios que todavía observamos. Mira, lo bueno es que esto se está acabando. O sea, ahí está Veracruz, que tenía 80 años de gobiernos priistas, Quintana Roo, que tenía 40 años de gobiernos priistas, Durango, que tenía otros 80 años de gobiernos priistas, Tamaulipas. O sea, son cosas que se han acabado, que han terminado, sobre todo cuando degenera su gobierno. Y bueno, yo personalmente no tengo nada en contra de Omar Fayad, pero seguramente ese es un gobierno que a través de los años pues ha mantenido al estado de Hidalgo en un subdesarrollo insultante. Y bueno, pues yo creo que tarde que temprano pues le va a llegar a Hidalgo, le tiene que llegar los cambios democráticos. Ahora, hay un tema que me resulta muy interesante en el caso de Hidalgo, porque a pesar de que ganó el PRI, o sea, no ganó como otras veces. Hubo fraude electoral y bueno, pues ya ahí les habrá encargados de comprobarlo y de todo lo demás, todo lo que está en casa de la FEPADE. Pero me llama mucho la atención Pachuca. Pachuca es la capital del estado, porque gana el PAN. Excelente equipo de fútbol además. Lo reconozco. Gana el PAN en Pachuca y gana con una candidata muy interesante, Sandra Tellería, que es la hermana de Antonio Tellería, que fue el primer gobernador o primer presidente municipal de oposición en la historia y de Pachuca, además. De Pachuca. Ajá. Un paquete que tiene Sandra Tellería. Desde aquí le deseamos mucho éxito, porque bueno, pues su hermano pues quedó muy mal. Yo recuerdo cuando empezó el gobierno allá,
y era una cosa de las estructuras del PRI a golpear. Todos los días era golpear, todos los días eran periodicazos, todos los días eran acusaciones falsas, acusaciones construidas. O sea, no tienes ni 2 semanas y ya te dicen que ya te robaste el presupuesto. Y sin embargo, el gobierno de Tellería, creo yo, que fue muy exitoso en Pachuca, porque crea, por supuesto los gobiernos del PRI desaparecieron, el Instituto de Planeación Municipal de Pachuca, y se traen este asunto de las vueltas continuas. De hecho, ellos fueron los primeros que le empezaron a meter mano a Pachuca como una vieja ciudad, una vieja capital, y son los primeros que empiezan a invertir en temas inmobiliarios, en construir una ciudad mejor. Fue el PAN, no fue el PRI. Y el PRI lo que ya agarró fueron muchos proyectos ya establecidos, hicieron crecer algunos, pero bueno, creo que hoy Pachuca se ha dado otra oportunidad de saltar, y pues le deseamos mucho éxito a Sandra Tellería, porque la verdad lo va a necesitar. Carlos. Sí. No, muy bien, yo creo que otro tema que está ligado a la compra y coacción del voto, al clientelismo que todavía está muy presente en algunas regiones del país, es el despilfarro que hay en las campañas, el alto despilfarro que hay en las campañas, no solamente para lo que acabo de mencionar, sino también para espectaculares, sino también el dinero negro para compra de espacios en medios de comunicación u otro tipo de publicidad. Yo creo que otra característica de las elecciones es que se respiraba un humor de hartazgo respecto a los gobernadores, de todo el dinero que se gastaron en estas elecciones para tratar de permanecer, que su partido permaneciera en el poder. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no?, con estos nuevos gobiernos que acaban de resultar electos, con sus promesas específicamente de llevar a la justicia a los exgobernadores, ¿no? En el caso, o los casos más sobresalientes, pues son los de los Duartes, ¿no?, en Veracruz y en Chihuahua, y también en el caso de Tamaulipas. A ver qué ha pasado con esos, qué va a pasar con esos gobernadores con ciertas tendencias autoritarias, o que se subrayaba mucho de estos estilos de gobierno que hacían recordar que el México bronco todavía está muy presente. Vamos a ver si no es solamente discursos de campaña, o si realmente ocurre en la realidad, si los llevan a juicio, ¿no? No, y ahorita viene sentido, bueno, el Bronco ya ves que decía que también iba a ser juicio, ¿no? Y hasta ahorita seguimos esperando, bueno, ¿no? ya está comenzando. De hecho, el viernes dio algunas conferencias de prensa donde ya se le embargaron bienes tanto al exgobernador Medina como a partes de su círculo más cercano gubernamental, tanto empresarios y gente. Bueno, entonces va un buen comienzo en ese sentido, ¿no? Pues después de 8 meses, pero ya no bueno, está ahí va. Muy bien, vamos al tema del descalabro del PRI. Digamos, aquí, ¿cuáles son, digamos, las cosas más, digamos, si podemos decir un descalabro, que que está en juego en este sentido de la pérdida que tiene en estas elecciones el PRI, Oniel? Pues mira, yo creo que para poner en contexto, podríamos decir que casi 1/3 de la lista nominal estaba en juego en estas elecciones locales, es decir, algo como un 34% alrededor de eso, y de ese porcentaje, el 22, casi el 23% se fue para la oposición al PRI, ya sea el PAN solo o en coaliciones o en alianzas con otros partidos, y solamente un 11% fue lo que se le quedó al PRI, digamos, en cuanto a porcentaje de población en la lista nominal. Esto, sin duda alguna, yo creo que sí es el gran perdedor de la elección. ¿Por qué? Bueno, porque es un partido que, a diferencia de los otros, depende más o depende mucho precisamente de este tipo de prácticas de clientelares, de patronazgo, que no funcionan tan bien cuando estás fuera del gobierno y cuando no tienes acceso a recursos como los de un estado como Veracruz, por ejemplo, y además tienes un electorado muy grande para poder, digamos, hacer uso de esos recursos de tipo clientelar. Yo sí veo que esto pudiera ser, hablando un poquito de lo del preludio para lo que se viene, depende qué pase también en el Estado de México el próximo año, así como hoy Veracruz fue la joya de la corona, el Estado de México será la joya de la corona por ser el estado más relevante electoralmente hablando. Sin embargo, con todo y eso, que ganara el Estado de México siempre se había visto como una condición, si bien no suficiente, sí una condición necesaria para el PRI tener un buen desempeño en estas elecciones de 2 años antes, digamos, locales, muchas gubernaturas
antes de la elección presidencial. Y esto creo que no lo va a tener tan afianzado como lo tenía, por ejemplo, cuando ganó el presidente Peña Nieto, ¿no? Hay muchas cosas que no va a tener el PRI, y al ser un partido que depende más de las estrategias clientelares, más que de la parte programática, de temas, digamos, de campañas de aire, digamos, sí lo pone, creo que en desventaja frente a la oposición. No solamente no va a tener esta parte, digamos, muy importante de la lista nominal bajo su gobierno, tampoco va a tener un candidato tan carismático y tan fácil de vender en los medios como lo fue Peña Nieto. Con todo respeto, me parece que nuestro secretario de Gobernación hoy día no es un candidato tan fuerte como lo fue en su momento Enrique Peña Nieto. Va a tener también un punto en contra que lo tenía a favor en 2012, que es la economía estaba, digamos, a su favor, el tema económico, porque no estaba la gente satisfecha cómo estaba corriendo la economía bajo el gobierno panista. Eso no lo va a tener tampoco, es decir, la mayor parte era del voto de castigo, del voto económico, va a ser muy probablemente en contra del PRI, si es que no vemos que las reformas funcionen en lo que queda del gobierno del presidente Peña Nieto. Es decir, sí veo un panorama, una elección mucho más competida para incluso 2017, puede ser que incluso el Estado de México, sobre todo si hay una coordinación estratégica a nivel de las élites, en el caso del PAN y del PRD, a ver ahí cómo juega Morena, porque también a veces Morena creo que no ayudó, ese es el problema, pero podría tal vez estar también en riesgo el Estado de México. Y lo digo porque los que hemos estudiado, también habría que ver esto en el caso de Hidalgo. Cuando nosotros vemos las elecciones ya a nivel elecciones distritales o a un nivel más desagregado, tú te puedes dar cuenta que a veces las elecciones se vuelven más competidas cuando ves distritos electorales o municipios. El Estado de México no es a pesar de ser un bastión del PRI, no es un estado, en la elección intermedia, por ejemplo, ahora que pasó de diputados tanto locales como federales, es un estado que en la mayoría de sus distritos tiene un multipartidismo también. Entonces, eso nos dice que también a veces hay que ver lo que pasa más en detalle, digamos, con los sistemas de partidos locales. Entonces, si llegara, digamos, a tener un descalabro en el Estado de México, eso sería básicamente sería importantísimo, muy difícil remontar para el PRI, digamos, o tener una buena elección presidencial en 2018. Sí, coincido contigo. Bueno, entonces vamos al último tema, que son desafíos, desafíos para 2018, Fernando. Bueno, yo no sabía que el compañero Oniel era personero de Osorio Chong. Hasta ahorita ni él se ha candidateado, y bueno, las encuestas lo han candidateado. Bueno, no es que olvide más de la carta, por favor. Que no sé quién. Ya se asesoró. Quien saliera, si no es que saliera Osorio Chong, no lo veo tan carismático, la verdad. Así es que Osorio Chong, ni te atrevas. Pues bueno, se le borró la sonrisa a Beltrones, esa don Beltrone, pues algo le falló en su estrategia. Iban a ganar 9, ganaron 5, ganaron muy poco, y esto pues sí lo pone, yo creo que en serios problemas para su futuro. Siempre es ya bastante común señalar si esto sucediera en otro país, pero la verdad es que si esto sucediera no en otro país, en una cabeza más o menos con un poquito de tica, pues el hombre hubiera presentado su renuncia, porque pues no llegó al objetivo, y hubo de todo. Por ejemplo, un caso, digo, hablando de algunos personajes que aparecen en esta elección, pues el caso de Mariana Moguel Robles, que es la presidenta del PRI del DF, y que bueno, vamos, o sea, no es lo que nos decían, porque bueno, tenía sus comerciales muy bonitos y tenía sus encuestas también muy bonitas. No sé por qué necesidad tienen de decir que van a salvar al DF, pues quién sabe de quién. Si la gente ya está ahí tomando decisiones, ¿a poco van a salvar al DF de la misma gente para volverlos a tener ahí como bastión? El populismo, no creo. Muy mal el DF con Mariana Moguel, o sea, tan simple que, o sea, no votó ni ella, o sea, este es el dato chusco, o sea, ni siquiera llegó a votar en su casilla. Entonces, ¿cómo esperaba que le fuera a ir bien si ni siquiera ella tuvo
Bueno. Pues hay muchas broncas para llegar y votar. Bueno, aquí fíjese. O sea, Monreal fue a Zacatecas y ya en la tardecita estaba votando ahí en Cuauhtémoc. Pero que Moguel está aquí, bueno, está en la ciudad y no puede votar. Está bueno, raro, regresando ¿no? al tema ya, porque se nos va el tiempo, como siempre nos come el tiempo, en el tema de cómo vemos a partir de estos resultados electorales del 2018, yo sí creo aquí un tema interesante, y por eso le doy la palabra a Fernando. Creo que si nosotros vemos, por ejemplo, hay diferentes alianzas entre el PAN y el PRD, y esto les permite lograr estados. Entonces, en primer lugar, creo que esto va a ser interesante porque a nivel nacional vamos a ver si estos partidos logran una alianza federalista, habría que verlo, y ahí es fundamental, en primer lugar. Y yo creo que ahí no va a haber alianzas, me parece, ¿no? Luego, en segundo lugar, creo que el PAN ahora tiene un desafío, así como lo hizo a nivel nacional, que gana y al final pierde las votaciones porque, bueno, no hacen un buen ejercicio gubernamental, pues ahora tienen un reto muy grande, porque si el PAN no gobierna bien, entonces la gente va a decir la típica, ¿no? Más vale viejo, pero conocido, si no le cambié el tema. Viejo. Exacto, entonces, y ahí sí el voto priista va a ser masivo. Entonces, creo que el papel del PAN en estas gubernaturas que está ganando va a ser fundamental para que entonces se afiance un voto hacia el PAN o un voto hacia el PRI. Ahora sí, Fernando. Como buen municipalista que trato de ser, me voy a referir a las elecciones de las que nadie me ha hablado, que menosprecian porque son municipales. Las elecciones en Baja California, Ajá. donde el PAN gana, de hecho se queda con los dos municipios más importantes, Mexicali y Tecate, y bueno, pierde Ensenada, que es un lugar emblemático de la historia reciente de Baja California, y bueno, un dato curioso también, que según las encuestas, otra vez con las encuestas, en Mexicali iba a ganar un independiente, del que estaba en primer lugar, Gastón Luquen, y finalmente pues, lo borran, o sea, ni siquiera aparece. Entonces, pues también eso pasa en Mexicali. Carlos, por favor. Ajá. Siguiendo con los escenarios para el 2018, yo creo que también se abre otro desafío para Acción Nacional para afinar su proceso de selección de candidatos. Con estas elecciones, pues evidentemente sale fortalecido Ricardo Anaya, hay otra candidata, precandidata, la esposa de Felipe Calderón, y también con el resultado de estas elecciones, pues Moreno Valle también sale un poco fortalecido. Entonces, ahí habría que pues ver cuál es el proceso de selección de candidatos que utiliza Acción Nacional. Y bueno, como lo mencioné brevemente antes, yo creo que hay una decisión muy importante de casi de sobrevivencia para el PRD. ¿Con quién aliarse? Sí, con Acción Nacional, que básicamente yo creo que ahí, si se llega a aliar con Acción Nacional, se erosiona su base de votantes por una especie de traición por aliarse en una elección nacional con quienes estaban por la privatización del petróleo, ¿no? O bien aliarse con Morena. Yo creo que también ahí implicarían otros costes, otros peligros, otros riesgos para el PRD. Sí. Se abren muchos escenarios para la vida interna de los partidos políticos y para los mismos equilibrios, que las elecciones de ayer no solamente pues cambiaron el mapa electoral del país, sino también trastocaron un poco los equilibrios internos de los partidos. Sí, de acuerdo. Yo más bien, gracias, yo más bien diría, o sea, casi en el mismo tenor, yo creo que el PAN tiene una muy buena oportunidad para empezar a analizar sus procesos de definición de candidatos para el 2018. Si Margarita Zavala iba arriba al interior de las encuestas, hoy Ricardo Anaya tiene un posicionamiento importante en virtud del éxito obtenido, y sin embargo también el gobernador actual de Puebla, y sin embargo también se posicionaría, por el trabajo que puede haber al interior, porque el análisis es los gobiernos, entonces también puede llegar a posicionarse en esta postulación Miguel Márquez. Es una muy buena oportunidad para él
hablando justo en el tema de los gobiernos, insisto, de la forma en la que se ha llevado el gobierno de Guanajuato y el arreglo o los pactos que haya tenido ya con otros estados en posicionamiento que ya se están dando, ¿no? Entonces yo creo que es eso, y pues sin duda alguna Beltrones pues pasa así que tenía algún momento de aspirar, pasa de lado porque ya no creo que ni pronto el partido lo quieran. Y como comentario, ayer la entrevista de Joaquín López Dóriga fue importante, la verdad es que sí dijo muchas cosas, ¿no? O sea, aparte como al calor y salieron varias cosas, pero yo vi a un Beltrones enojado, un Beltrones en contra totalmente de lo que decía Ricardo Anaya y no sabía ni cómo contestarle, le daba la vuelta, pero hubo algo que me llamó mucha atención justo por el hecho, dentro de varios momentos Beltrones le tiraba a la juventud de Ricardo Anaya como presidente de un partido, y hubo un momento que Ricardo le dijo: ¿tú crees que ser joven es un defecto, verdad? Y Mario Fabio dijo: para algunos jóvenes sí, ¿no? O sea, de alguna manera tacha a la juventud como defecto en cuanto están en contra de o que participen en política y que no estén a favor de su propio partido o de sus propios ideales. Yo creo que para los jóvenes, que es una cantidad interesante para votar dentro de las siguientes elecciones, ya sea las del siguiente año o las del 18, sí debe ser importante que el presidente nacional del PRI esté diciendo que la juventud no está como muy capacitada para entrar en política, ¿no? Bueno, ya con el tema electoral lo dejamos por ahora, y yo creo que eso ha sido un análisis interesante, pero nos acabó el tiempo, y vamos con el último tema que me pareció muy importante por ser la Universidad de Guanajuato y que además es política nacional, el tema y la relevancia de qué está pasando, por qué los alumnos dejan la universidad, por qué los alumnos están concluyendo más tardíamente sus estudios. En ese sentido, está aquí con nosotros la maestra Ifigenia Corona, que bueno, es, digamos, uno de los temas que le ha interesado, es el tema de la educación superior. Entonces, Ifigenia, ¿por qué se da estos procesos? ¿Tú cómo ves esta nueva política del rector general para tratar este tema que me parece que es hoy fundamental en la Universidad de Guanajuato? Hola, muchas gracias, doctora. Bueno, considero que esta iniciativa atiende a una lamentable realidad que no solamente se vive en la Universidad de Guanajuato, sino que es una problemática a nivel nacional de las instituciones de educación superior. Como testigo que he sido de este proceso de transformación de la universidad, considero que es una parte de la ecuación que estaba pendiente de ser tratada por falta de, pues no sé, de alguna intención, ¿no? Tenemos grandes avances, por ejemplo, en el crecimiento de la infraestructura, en la consolidación de la profesionalización del profesorado, la acreditación de los programas, la acreditación de los profesores en sistemas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, una muy buena producción que tienen, consolidación en producción de artículos, de libros, etcétera. Pero esta consolidación considero que debe ser correlativa a la eficiencia terminal, que esta ha sido considerada como una función principal en una institución de educación superior, que es la docencia, y por lo tanto la docencia debe tener su correlativo en el número de egresados que se titulan o que egresan de los programas. Por lo tanto, es un correlativo docencia-eficiencia terminal. Ahora, analizando el porcentaje de eficiencia terminal o que refiere el artículo en la jornada sobre el número de alumnos que desertan de los programas, y que el rector general mismo reconoce, bajo el concepto de deserción, falta sumar a esta cifra pues lo correspondiente a la reprobación y el rezago, que son finalmente 3 elementos que constituyen la eficiencia terminal. Bajo este planteamiento, la pregunta es: ¿cuál es la cifra real en temas de eficiencia terminal que carga la Universidad de Guanajuato? Si en este porcentaje solamente estamos considerando la deserción. Si analizamos la cifra que da el rector general sobre 7,000 alumnos desertores, que corresponden al 7.9 o al 8% de la población estudiantil, vemos que este porcentaje corresponde aproximadamente al porcentaje de ingreso por promoción en los programas educativos. Entonces, pues estamos hablando un 10% que apenas la universidad capta en cada una de sus promociones. Entonces, pues es
un poco alarmante pues tener esta cifra, ¿no? Por otro lado, pues estoy de acuerdo total con la armonización normativa que la universidad debe tener con base en su último proceso de reforma del 2008, pues hay múltiples temas, por ejemplo, el académico, laborales, de competencia, que no han sido incorporados, pero más allá de la mera reforma normativa, creo que es necesario un trabajo más profundo que conlleva la revisión, lectura y análisis de la información que nos diga cuáles son los factores que afectan el indicador de eficiencia terminal, es decir, aquellos que producen el rezago, la reprobación y el abandono escolar. Lo anterior llevaría al estudio de trayectorias académicas, historiales socioeconómicos, medición de vocación, pero sobre todo también factores motivacionales. ¿Qué es lo que está haciendo que los alumnos caigan en estos casos de rezago, reprobación y abandono escolar? Y como resultado de lo anterior, tendremos que conducir inevitablemente con la generación de políticas y a su vez programas como las campañas de regularización académica, trayectorias académicas, estudio de egresados, programas de financiamiento, becas, programas vocacionales, procesos de selección pertinentes y que en definitiva considero que poner en la agenda de la universidad este tema de eficiencia terminal es un acto de rendición de cuentas, de responsabilidad institucional hacia la sociedad, pues no debemos olvidar que la Universidad de Guanajuato es una universidad pública en el estado que depende de los recursos que la sociedad le provee. Ok, con esto terminamos y la verdad a mí me parece que con esto está demostrando una vez más que nuestro rector general cómo, digamos, los temas fundamentales de la Universidad de Guanajuato habría que tomarlos, digamos, de una manera más en serio. Entonces deseamos muy buena suerte a estos nuevos foros que irán, que emprenderá y que bueno, que pretendemos o que se pretende que se acabe con este problema que, como lo acaba de decir Efigenia, es un problema real para la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos una emisión más. Nos vemos en la próxima con temas que son importantes hoy en la política. Muchas gracias.